Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Argentina. Empate técnico en primera vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei. 15% de indecisos. Rechazo al libre porte de armas y a las medidas impuestas por el FMI. Son algunas de las conclusiones de la encuesta del Centro de Investigaciones CELAC a un mes de las elecciones generales. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Grecia, 13 horas diarias, 78 semanales de trabajo. Así quedó la reforma laboral impulsada por el gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis. Así se desmorona el ejemplo de bienestar social de Europa. Les contamos y analizamos sus repercusiones. En Noticia de Estados Unidos, el presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado es acusado de graves cargos federales. Se trata de Bob Menéndez, conocido en América Latina por sus agresivas políticas contra varios gobiernos y por armar campañas de difamación contra Cuba y Venezuela. Según los fiscales, con lingotes de oro y sobres llenos de decenas de miles de dólares, fue sobornado. Les contamos. En Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, a un mes exacto de los comicios generales, hay prácticamente un empate técnico entre los principales candidatos a la presidencia, según se desprende de una reciente encuesta del Centro de Investigación CELAC. De esto y más les contamos a continuación. Los datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, indican que habrá una segunda vuelta presidencial en Argentina. De acuerdo al sondeo realizado este mes, Javier Milei cuenta con el 33,2% de la intención de voto, mientras que Sergio Massa le sigue con un 32,2% y a corta distancia estaría Patricia Bullrich con un 28,1%. Una mayoría del 79,7% sostiene que votará en las próximas elecciones, igual que en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Otro 15,9% aún no lo ha decidido y tan solo un 2,6% afirma que no votará igual. Quien lideró las PASO en agosto fue Milei, seguido de Sergio Massa, de la coalición Unión por la Patria. Detrás quedó Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ambos fichas del macrismo. Respecto a cómo ven los electores a los candidatos y las debilidades que proyectan, sostienen que a Milei le caracteriza la violencia, lo definen como chanta, término que se le atribuye a una persona de poca credibilidad, y también lo califican como machista. Los ciudadanos también fueron consultados sobre la idea de la libre portación de armas, una de las propuestas de Milei. El 65,3% cree que la población general no debe portar armas de fuego, solo las fuerzas de seguridad. El 31,2% está a favor de que comerciantes porten armas de fuego para defender su negocio. En el caso de Sergio Massa, actual ministro de Economía, los argentinos consultados consideran que el fracaso es su mayor debilidad, la desconfianza y la mentira. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su parte, es identificada por la represión, la mala gestión y la mafia. Además, una mayoría cree que no entiende nada de economía. El sondeo de CELAC también incluyó a las elecciones al gobernador de la provincia de Buenos Aires. El 39,2% de los encuestados votaría al actual gobernador, Axel Kicillof. El candidato de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, obtendría el 33,1% de los votos y Carolina Piparo, la candidata de Milei, quedaría en tercer lugar con un 24% de respaldo. Sobre el panorama económico actual, 2 de cada 3 personas se muestran en contra de las instrucciones que dicta el Fondo Monetario Internacional y vaticinan que empeorará la economía. Rechazan la idea de privatización de aerolíneas argentinas
y el incremento del precio de servicios básicos, como la luz, el agua o el gas. Parte de este análisis que realiza CELAC, que ofrece una muy interesante radiografía del país, reiteramos, a solamente un mes de las elecciones generales. Vamos a hablar de esto, de este panorama, con Artemio López, es analista político, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Artemio, bienvenido, qué gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos encantados de hablar para Telesur y la audiencia. Muchísimas gracias. Artemio, primero preguntarte acerca del porcentaje de indecisos. Ya luego te voy a consultar acerca de prácticamente ese empate técnico, pero a un mes de las elecciones, según este sondeo, esta visión que entrega CELAC, hay 15% y un poquitico, casi 16% de personas indecisas con respecto a quién votará por las presidenciales. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, siempre sucede, hay gente que define su voto muy por sobre la fecha electoral. Todavía estamos, pareciera cerca, pero en términos políticos muy lejos de las elecciones. La gente va a entrar en clima, sobre todo este sector tan rezagado en la toma de decisiones. Yo creo que no más de 10 días antes de las elecciones. No hay que esperar que las definiciones de los indecisos vayan a modificar estructuralmente el comportamiento electoral, que, como bien plantea CELAC, pero al mismo tiempo hay ya una diversidad muy grande de sondeos de opinión, manifiesta un empate técnico entre las dos fuerzas que representan proyectos de país antagónicos. En el caso de La Libertad Avanza, cuyo candidato Javier Milei, bueno, es una condensación, yo te diría, mucho más espectacular del proyecto neoliberal que se inauguró con la dictadura en Argentina a mediados de los años 70 y se continuó casi sin solución de continuidad hasta el año 2003, en que irrumpe Néstor Carlos Kirchner e interrumpe un cuarto de siglo de hegemonía liberal y se recontinúa con Mauricio Macri a partir del 2016. Bueno, ese proyecto está encarnado y potenciado hoy por La Libertad Avanza, que ya no solamente plantea la privatización de la vida cotidiana, sino también de los cuerpos, y reivindica abiertamente el terrorismo de Estado, que fue, bueno, el bautismo de fuego del neoliberalismo en Argentina. En eso son coherentes. Y por otro lado, bueno, el proyecto antagónico que se inauguró en el año 2003 y hoy tiene el formato de Unión por la Patria, cuyo candidato Sergio Massa está en esta situación electoral tan particular de un notable empate entre estas dos fuerzas. La tercera fuerza, que es la que encabeza Patricia Bullrich y de alguna manera es una réplica de lo que fue Juntos por el Cambio, la primera alianza neoliberal surgida tras la década kirchnerista. En las encuestas está claramente distanciada de las dos grandes coaliciones, pero hay una explicación, no solamente de opinión pública, sino técnica. Prácticamente replica el modelo que encabeza La Libertad Avanza, se solapan esos dos modelos. La sociedad argentina, desde la salida de la crisis del 2001, va construyendo modelos antagónicos y no hay lugar en el sistema de elecciones presidenciales en Argentina para que compitan modelos similares. Por lo tanto, es mucho más que probable, no solo por el análisis de opinión pública, sino por las características estructurales que se ha plantado la sociedad argentina a partir del año 2003, que el ingreso a balotaje sea de los dos proyectos que hoy tienen en el antagonismo su dinámica de confrontación. Por un lado, La Libertad Avanza, que se manifestó como la primer minoría en las elecciones de las PASO en Argentina, y su contrario, su proyecto antagónico, que hoy asume la forma de Unión por la Patria. Por lo tanto, es muy difícil que esa situación de paridad se rompa y es muy difícil que la tercera alternativa que encabeza Patricia Bullrich ingrese a segunda vuelta en competencia con La Libertad Avanza, porque la sociedad argentina hoy no está en situación de permitir el ingreso a segunda vuelta de dos proyectos similares. Por lo tanto, va a haber que asumir que esta es una realidad que nos va a acompañar hasta
final de la primera vuelta. Dos proyectos antagónicos que van a confrontar en balotaje. En todo caso, de cara a la segunda vuelta, si es esa la decisión del pueblo, Artemio, la probabilidad, diría uno, por esto mismo, entre la derecha y la extrema derecha, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero de alguna manera se acompañan. Recordemos que Patricia Bullrich estuvo, por ejemplo, en el gobierno en 2001 de una profunda crisis para el país. Así que la probabilidad es que ellos se unan de cara a la segunda vuelta. Bueno, pero la suma matemática y la lógica cartesiana en la cuestión electoral no funciona. De hecho, la misma encuesta de CELAC y muchas otras muestran que una parte del electorado de Javier Milei reivindica la presencia del Estado, incluso una parte del electorado de Juntos por el Cambio que acompañó al candidato perdidoso Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, tiene valores bastante más próximos a los que expresa hoy Unión por la Patria en cabeza de Sergio Massa que lo que expresa Javier Milei. O sea, no, con esto quiero decirte que no se puede proyectar inicialmente en función de los alineamientos partidarios lo que va a suceder en una segunda ronda. Comienza una elección distinta, una lógica muy distinta a la de la primera vuelta, y todavía tenemos que saber cuáles son los resultados de esta elección finalmente, cuál es la distancia entre las coaliciones y cómo se ingresa a balotaje. La novedad es que efectivamente un gobierno que, como el del Frente de Todos, tenía bastantes déficits, sobre todo en materia socioeconómica, logra repechar la cuesta y hoy está en situación de competir por una segunda ronda. Vamos a ver, el candidato Sergio Massa ha anunciado una batería de medidas dispuestas a recomponer lo que es el punto flojo del oficialismo en Argentina. Lo ha demostrado, no lo digo yo, que no tiene demasiada importancia la opinión de los especialistas, sino lo dijo la ciudadanía con su voto en las elecciones de medio término en 2021, que eran las cuestiones socioeconómicas y de distribución del ingreso las que estaban fallando y no permitieron un triunfo del Frente de Todos. De hecho, perdió casi 4.1 millones de votos y el candidato Massa está intentando corregir esta situación, que por supuesto, como vos muy bien dijiste en el inicio de la nota, tiene correspondencia con lo que implica para Argentina el retorno del Fondo Monetario Internacional a ser el gendarme de la política socioeconómica. Nosotros tenemos un doctorado en lo que implica el Fondo Monetario para la economía de los países periféricos, de los países latinoamericanos. Sin Fondo Monetario gobernó el general Perón y nos llevó a una participación de los trabajadores a mediados del siglo pasado del 50%. En los inicios, yo te diría que en la década del 70, en el último gobierno de Perón, sin Fondo Monetario llegamos a un 47% de participación. Una vez que llega la dictadura y vuelve el Fondo Monetario, la participación de los trabajadores hasta la crisis del 2001 cayó al 20% sobre el total del Producto Bruto. Sin Fondo Monetario, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner llevaron la participación de los trabajadores al 51.8%. Con Fondo Monetario, que obviamente es producto del desgobierno de Mauricio Macri, neoliberal, a partir del 2018, la participación de los trabajadores de aquel 51.8% con Cristina Kirchner está hoy en 44%. O sea, los datos me relevan de todo comentario. El Fondo Monetario para Argentina es una condena a la pobreza, a la inequidad distributiva y todo el conjunto de fenómenos que están asociados a esta circunstancia. Entre otras cosas, el crecimiento de la inseguridad, por ejemplo, que es un tema que dice preocupar mucho a la coalición de derecha. Bueno, ellos lo provocan con las políticas que llevan adelante y que, bueno, en este caso fue brutal porque haber restituido al Fondo Monetario como gendarme de la política socioeconómica, en un momento además donde la lucha por el hegemón a nivel internacional está en un punto muy desarrollado, bueno, ha tenido como consecuencias este proceso de degradación socioeconómica que ya lleva 8 años en Argentina. Esperemos poder resolverlo, no va a ser fácil.
Es que ese es el problema medular que de hecho lo observamos en esta y en otras encuestas. Dicen que el Fondo Monetario Internacional no da ningún tipo de solución a la crisis que vive el país. Sin embargo, también consultados de cuál es el futuro económico para la nación, para Argentina, hay mucho escepticismo. Dicen que parece que va a ser peor. Así que el próximo gobierno también se enfrentará con esto. Es una realidad diametral de aquí a muchísimas décadas. Si se calcula que hay que pagar más de 50.000 millones de dólares y tendría que pasar no sé cuántas generaciones. Sí, bueno, Argentina tiene hacia adelante un futuro complejo. Es evidente que el cerrojo que impone el plan de ajuste del Fondo Monetario es una gran restricción, pero tiene en su haber el desarrollo de algunos proyectos, en particular del autoabastecimiento energético. Ustedes saben que ha comenzado a desarrollarse el gasoducto Néstor Carlos Kirchner, que va a permitir probablemente dejar de importar energía, en este caso gas, que es la ecuación argentina energética, pasa por el gas para poder incluso exportarlo. Tiene reservas de litio importante. Hay claramente una perspectiva de crecimiento económico hacia adelante en la medida que sea el Estado el que lleve adelante el proceso de acumulación. Si esto se privatizara o volviera nuevamente a estar monitoreado por las políticas que impone el Fondo Monetario, por supuesto que todo esto está absolutamente puesto entre paréntesis. Pero yo tengo confianza de que si el resultado de la elección le da un hándicap a la continuidad del proyecto popular democrático que encarnaron Néstor y Cristina Kirchner, y hoy está llevando adelante Sergio Massa como candidato, Argentina tiene un futuro en términos socioeconómicos mejor que el que estamos transitando hoy, y con una perspectiva, yo te diría optimista, porque el optimismo no forma parte del análisis político, pero sí con consistencia podemos decir que el país podría liberarse del yugo del Fondo Monetario y comenzar a desarrollar políticas de integración regional que son claves. Argentina sola no va a poder, como no puede ningún país de la región, pero la perspectiva de poder sacarse de encima lo que el mismo candidato Massa ha denominado un ancla para el desarrollo autónomo del país, son buenas porque se abre una serie de recursos que hasta hoy no disponíamos. Veremos, depende todo de quién pilotea el proceso de recomposición de Argentina. Si es un proyecto vinculado al interés nacional o si es el proyecto de la derecha, que ya lo conocemos, está vinculado al interés sobre todo de la política exterior americana y el empobrecimiento de los sectores populares. Nosotros no descubrimos nada en esto. Es lo que pasó en Argentina en los últimos 50 años. Eso pasa. O sea, no hay nada que dudar. Vamos camino a la soberanía y la integración social o a el empobrecimiento con una perspectiva realmente muy sombría. Veremos qué pasa con las elecciones, no lo podemos anticipar. Claro, eso lo decide el pueblo en las urnas. En todo caso, el ejemplo es tan claro de hace solamente 4 años, el estado en que deja Macri de endeudamiento al país. Ahora, esta encuesta, Artemio, pues plantea también estas preguntas de cómo se ve por parte de los encuestados, de los consultados, a cada uno de los candidatos, si hay mucha sinceridad. Hablan, por ejemplo, de cómo ven al candidato Milei. Allí le preguntan sobre aspectos específicos, lo caracterizan como una persona violenta, allá le llaman una persona chanta, poco credibilidad, y lo califican como machista. Cuando le preguntan por Sergio Massa, dicen que lo relacionan con la palabra fracaso, con desconfianza y con mentira. ¿Qué opinas de esta radiografía que sale desde las preguntas que se le hacen pues a la ciudadanía? No, bueno, hay una nube de sospecha sobre el conjunto de los sectores de representación política, al que no escapa Milei, que es el que ha hecho de la argumentación contra la casta un caballito de batalla. Es evidente que Milei tiene una historia, hay que historizarlo, obviamente no escapa la lógica
de la construcción política en Argentina. Bueno, de hecho fue uno de los asesores del dictador Domingo Bussi en Tucumán, ha participado de el gerenciamiento de las AFJP, que fueron los sistemas de expropiación previsional en Argentina por excelencia durante los años 90. En realidad Milei tiene una larga saga de participaciones, bueno, pero lo ha construido como una novedad el sistema, sobre todo de medios dominantes. Y con respecto al candidato de Unión por la Patria, bueno, ha tenido una trayectoria que fue muy zigzagueante, y eso creo le ha hecho construir una imagen como la que señala la encuesta de CELAC. Es evidente que eso se va a recomponer en la medida que logre establecer una gestión coherente y se vincule a un espacio popular y democrático que se ha inaugurado en el 2003 y que tiene en la figura de Cristina Kirchner su referencia central. Yo creo que la credibilidad que puede no tener hoy el candidato oficialista, Sergio Massa, la va a construir con la gestión que pueda desplegar y al mismo tiempo con la proximidad a Cristina Fernández de Kirchner, que efectivamente para un sector de la población, porque en Argentina la situación es de mucha polarización, para un sector de la población es una gran dadora de credibilidad. La gente, este sector que la acompaña, confía de una manera notable todavía en el liderazgo de Cristina Fernández. Por lo tanto, gobernar el país asociado a la figura de Cristina Kirchner no solo no es gravoso, sino que es un activo para un gobierno popular democrático. Lamentablemente, durante el gobierno de Frente de Todos hubieron malos entendidos y un distanciamiento del Poder Ejecutivo de la figura de Cristina Kirchner, y ha traído en eso mucho ruido. Sí, Artemio, a propósito de este ruido, de este distanciamiento, dicen hoy algunos medios de comunicación, bueno, la mayoría de ellos de la derecha, en el marco de este monopolio que es los medios de comunicación en tu país, que ya Sergio Massa ha marcado una clara distancia, una clara diferencia con el presidente Alberto Fernández. ¿Crees que es tan así? Bueno, ha marcado una diferencia, sobre todo en términos de proyectos socioeconómicos. Sergio Massa fue muy crítico del acuerdo con el Fondo Monetario que llevó adelante. Obviamente acá el gran responsable de esto es Mauricio Macri, que trajo al Fondo Monetario de Argentina. Estamos hablando que una vez que la tragedia se instala de la vuelta del fondo, el gobierno del Frente de Todos tuvo una etapa, sobre todo la que llevó adelante el ministro Martín Guzmán, que fue el primer ministro de Economía de este proyecto, donde se convalidó el tipo de acuerdo que había firmado Mauricio Macri casi sin objeciones. Bueno, tanto Cristina Kirchner cuanto Sergio Massa fueron muy críticos de esa circunstancia. De hecho, el diputado Máximo Kirchner renunció a la banca a la presidencia de la banca de diputados porque no estaba de acuerdo con refrendar el acuerdo delictivo que había firmado Macri con el Fondo Monetario a través del Parlamento. Lamentablemente eso no prosperó, la convalidación se concretó y a partir de ahí, bueno, hubo restricciones en términos de política socioeconómica que hizo que, por ejemplo, no se pudiera revertir el proceso de inequidad distributiva que inició Mauricio Macri, que fue récord en democracia. 6 puntos de pérdida de participación de los trabajadores en solo 4 años, que es lo que provocó Mauricio Macri. Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, un instituto muy prestigioso en Argentina, la ha valorizado para tener idea de cuánto perdieron los trabajadores en participación durante el gobierno de Mauricio Macri. El equivalente a 70.000 millones de dólares. O sea que casi 1.5 veces el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Por eso que, lamentablemente, las críticas de la opinión pública también a la gestión del Frente de Todos en su primera etapa son pertinentes porque no se pudo revertir la tendencia de inequidad distributiva que había inaugurado Macri
y del 46% de participación que dejó el ingeniero Macri luego de su nefasto gobierno, él lo tomó en 52, repetimos, 52 a 46, inédito en democracia. Hoy tenemos todavía una participación muy disminuida, en torno al 44%. Bueno, eso está en la base estructural de las críticas que una parte de la población le realiza, tanto a la coalición Juntos por el Cambio, por eso está en esta situación tan comprometida su representante, Patricia Bullrich, cuanto a el tramo del gobierno inicial que monitoreó fundamentalmente la cuestión económica el ministro Guzmán y convalidó el acuerdo delictivo de Macri, que nos llevó a una situación muy crítica. Imagínate que tenemos hoy récord de empleo, por supuesto que con muy baja, muchos de muy baja calidad, pero tenemos una tasa de desempleo de 6.2, pero casi 42 puntos de pobreza, porque efectivamente los empleos que se generaron son de muy bajos salarios, hay muchos de ellos precarios y muchos cuentapropistas. Por lo tanto, se necesita recrear el modelo productivo, por supuesto adaptado a estos tiempos, que se instaló en Argentina a partir del 2003, donde el desarrollo del componente industrial, la mejora de la capacidad adquisitiva del salario y el mercado interno daban la impronta al desarrollo que sin duda tuvo la Argentina en esa década. El crecimiento del PBI fue récord, casi el 60% de crecimiento, pero con inclusión social. No fue un crecimiento como en los años 90, donde el PBI de la Argentina crecía, pero también crecía la pobreza, el desempleo. Hay que salir de esa trampa. Y lamentablemente tenemos al gran garante de que esa trampa persista, que es el Fondo Monetario Internacional. Pero el candidato a presidente Sergio Massa tiene claro que una de las cuestiones fundamentales es quitarnos de encima este ancla nefasta que ha llevado a Argentina a ser un país que tenía 6 puntos de pobreza a mediados de los 70, en la última encuesta permanente de hogares que se hizo en Argentina con Perón vivo en 1974, 6 puntos de pobreza. Llega la dictadura, se instala el neoliberalismo, esos 6 puntos los transforma en 54. Y los 3 puntos de desempleo de mediados de los 70, cuando asume Néstor Kirchner, eran 24 puntos de desempleo. Eso hizo el neoliberalismo y el Fondo Monetario como garante en una sociedad como la Argentina, que en un momento fue un ejemplo para el conjunto del continente. Muchísimas gracias, Artemio. Con el análisis nos entrega cifras que siempre es importante tenerlas de presente porque dan cuenta, pues nada más y nada menos, el futuro del país. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, les agradezco. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Grecia, 13 horas diarias, 78 horas semanales de trabajo. Así quedó la reforma laboral impulsada por el gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis. Así se desmorona el ejemplo de bienestar social de Europa. Les contamos y analizamos sus repercusiones. Al volver, estamos en Es Noticia. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora lo podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Desde Venezuela hasta Argentina. Telesur conecta fronteras. Telesur, siempre da más.
noticia, Grecia, el Parlamento aprueba una nueva jornada laboral que atenta contra la clase trabajadora. La decisión fue tomada pese a las masivas protestas de rechazo. Vamos a ver de qué se trata. Con 158 escaños a favor de 296 presentes, la nueva ley laboral, impulsada por el gobierno conservador, establece la jornada laboral a 6 días hábiles y 13 horas diarias, lo que permite a las empresas imponer un sexto día, modificar los horarios de los empleados con 24 horas de antelación para adaptarlos a las necesidades de producción. Asimismo, introduce contratos para los trabajadores de guardia, que deberán laborar de acuerdo al requerimiento de su empleador. Con su cuenta X, el ministro de Desarrollo e Inversiones, Adonis Georgides, agradeció la confianza ante la iniciativa. Los sindicatos condenan la reforma, la consideran una afrenta a la mano de obra trabajadora. Con la consigna, no nos convertiremos en esclavos modernos. Miles de personas, entre ellos trabajadores del transporte urbano, funcionarios, personal médico y profesores, se manifestaron en diversas ciudades del país. Desafortunadamente, con este proyecto de ley, nos veremos obligados a trabajar día y noche y seremos compensados con salarios que nos dejarán muriendo de hambre, sin poder mantener a nuestra familia. En julio, el gobierno del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, había adoptado una nueva ley que permite trabajar después de los 74 años, es decir, 7 años más allá de la edad de jubilación. Al tiempo, se comprometió a reducir la tasa de desempleo de 10,8% a 8% de aquí a 2027, al ser reelecto en junio para un segundo mandato de 4 años. Según partidos de oposición, el gobierno agravará la explotación de los trabajadores en el mercado laboral, ya de por sí escasamente regulado, y en el que muchos temen perder su empleo. Estamos hablando nada más y nada menos de Grecia, la cuna de la civilización, uno de los países cuna de la civilización. Vamos a profundizar en esto con Fabio Arias, él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, nos acompaña desde Bogotá. Fabio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana, para usted y todos sus televidentes. Muchísimas gracias. Estamos observando cómo poco a poco se desmorona ese llamado estado de bienestar de esa Europa que era ejemplo y pasa ahora a un verdadero estado de malestar. ¿Qué está pasando? Eso corresponde fundamentalmente a las imposiciones que hoy el neoliberalismo y las posiciones de extrema derecha quieren realizar frente al trabajo en general o frente a la economía en general, pero en particular frente al trabajo. Y se trata fundamentalmente de aumentar las ganancias de manera extraordinaria y por tal escandalosas, a costa obviamente de la vida absolutamente anormal en que van a tener que estar los trabajadores griegos. No van a poder volver a sus familias. Esto nos hace recordar exactamente las etapas primitivas del capitalismo, donde no solamente mantenían los trabajadores 14, 15 horas, sino que adicionalmente tenían a los niños vinculados a las fábricas. Aquí estamos frente a una situación similar, frente a la cual obviamente hay que rechazar y condenar esta situación tan lamentable, pero también es un desafío para la clase obrera mundial, porque en la medida en que lo puedan hacer en Grecia, sin lugar a dudas lo irán a intentar en otras partes del mundo. Allí donde la democracia esté débil, con absoluta seguridad vamos a encontrar gobiernos muy conservadores, muy de extrema derecha, que van a buscar exactamente cómo, ahí sí como se dice, esclavizar, como bien lo dicen los griegos, los trabajadores griegos en este momento, la esclavitud moderna, desafortunadamente, a la cual hay que vincularse a luchas mundiales para que esta situación no se dé. Y sin lugar a dudas será un tema que tendremos que llevar los trabajadores del mundo a la OIT para que desde allí se sienta vergüenza por la situación que viven los demás trabajadores y muy en particular los de Grecia ahora. Fabio, lo que observamos en las calles desde hace varios años, cuando han ido avanzando en todas estas medidas regresivas
quebrando ese llamado estado de bienestar del que ya te preguntaba. Las calles se llenan de miles de personas, de trabajadores, de trabajadoras, de profesionales, de amas de casa, de obreros, pero nada parece detenerlos. Esto sucede en Grecia y en otros países europeos. Nada parece detener ese modelo conservador cada vez más agresivo, más esclavista en contra de la clase trabajadora. Es decir, aunque hay un músculo en la calle permanente, reitero, lo vimos esta semana en Grecia, pues nada lo detiene. Mira que hoy se aprobó con una amplia mayoría esta regresiva reforma laboral. Bueno, eso demuestra qué estado está la correlación de fuerzas en el mundo entero sobre el tema de estos gobiernos conservadores que se han consolidado sin lugar a dudas. Pero también es cierto que cada vez que han estado estas situaciones, también es cierto que empiezan los sectores sociales, empezando por los trabajadores, a generar otras oportunidades políticas. Yo pertenezco al gremio absolutamente de los optimistas. Lo mismo era aquí en Colombia. Y sin embargo hemos logrado dar un vuelco sobre estas situaciones. Yo aspiro, como aspiramos todos los trabajadores del planeta, a que si bien hoy estamos recibiendo una derrota significativa, porque así lo asimilamos, esa es una derrota para los trabajadores, también es cierto que nuestras luchas de resistencia, más temprano que tarde, y estoy persuadido y convencido de eso, dará cuenta nuevamente de reversar estas situaciones tan oprobiosas, tan absolutamente escandalosas que en este momento se da contra los trabajadores de Grecia. Ellos, en conjunto con los demás trabajadores del planeta, vamos a dar cuenta de que esto no puede seguir sucediendo. Y con respecto a ese optimismo, te pregunto, ¿cómo está el optimismo ante la Organización Internacional del Trabajo, ante la OIT, que debería pronunciarse de una manera muy fuerte, muy contundente ante Grecia, ante el mundo por ese tipo de situaciones? Con absoluta seguridad que encontraremos primero las centrales sindicales mundiales haciendo eco de esta denuncia y de este rechazo, y llevando exactamente esta queja. Este es un grito evidente que tenemos que acompañar todos los trabajadores del mundo, y en ese sentido la conferencia de la OIT próxima tendrá que ser un hervidero de la lucha política para sucediendo en el mundo, y que por consiguiente la OIT debe exactamente establecer mecanismos para vigilar de que sus convenios se cumplan. El convenio más importante con el cual nació la OIT es que la jornada laboral era de 8 horas, y ese es un convenio que está vigente y que en Grecia, que es un país socio de la OIT, tiene que cumplir, de tal manera que los demás países, y en particular nosotros los trabajadores, pues haremos toda la presión para que desde la OIT haya un llamado muy fuerte frente a este gobierno y frente a este Congreso que acaba de aprobarlo, de que eso es absolutamente rechazable y condonable, y que esos eran épocas de naciones bárbaras, y que eso no puede seguir sucediendo hoy en el mundo. Y por consiguiente buscaremos la mejor correlación de fuerzas para empezar, primero para que esto no avance, y segundo para que evidentemente se pueda revertir en Grecia. Sí, por último, Fabio, desde la perspectiva política, hay una larga historia en Grecia, de los últimos 20 años hacia acá. Hubo un momento en que estuvo gobernada por la izquierda, recuerdas, por Syriza, y en un momento de una profunda crisis con una enorme deuda, donde se le exigía de la Unión Europea que tenían que recibir más dinero del Banco Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Le faltó, de alguna manera, por decirlo coloquialmente, pantalones a Syriza para haber dicho no y no llegar a este punto, porque luego prácticamente Syriza se desdibuja políticamente. Bueno, esto demostró que Syriza cometió un error gravísimo en el manejo exactamente de las relaciones con el Banco Central Europeo. Sí, era una oportunidad sin lugar a dudas para imponer otra modalidad de relaciones en Europa en lo que tiene que ver con Grecia. Yo creo que la equivocación ha sido fatal
tendremos que aprender de estos errores las izquierdas, en el sentido exactamente de no vacilar frente a esas situaciones que se viven exactamente en los países con respecto a estos bancos centrales, que en el caso de Europa era el Banco Central Europeo, que le impuso todas las condiciones, como impone el Fondo Monetario Internacional aquí en América Latina, exactamente, por unos recursos les imponen exactamente unas decisiones gravosas contra la inversión social y obviamente contra el mantenimiento de los derechos humanos y laborales. Y en esta oportunidad, repito, esa experiencia la tenemos que aprender y no seguirnos rigiendo y buscar exactamente otros componentes, otro mundo distinto exactamente el que nos imponen o los bancos centrales europeos o el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias por ese análisis, Fabio. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, para usted y todos sus televidentes. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia, a volver en Noticia Estados Unidos. El presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado es acusado de graves cargos federales. Se trata de Bob Menéndez, conocido en América Latina por sus agresivas políticas contra varios gobiernos y por armar campañas de difamación contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Según los fiscales, con lingotes de oro y sobres llenos de decenas de miles de dólares, fue sobornado. Tenemos detalles y análisis al volver en El Noticia. Una gira que fortaleció alianzas entre dos naciones. Telesur te llevó cada detalle de este encuentro donde el presidente Nicolás Maduro y el presidente Xi Jinping reafirman la cooperación bilateral para el desarrollo de ambos países y asumir nuevos retos. Quédate y sigue conectado a través de nuestra multiplataforma. Solo por Telesur. La historia del PRO ya cuenta con 20 años y está registrado en 28 países. Ha favorecido a más de 450.000 pacientes, de los cuales más de un 85% de ellos han logrado cicatrizar, se han escapado, han evitado una amputación. Entrevista con Aisa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. De cara a las elecciones de Ecuador, Orlando Pérez y Gabriela Endara te llevan los detalles del escenario que se vive alrededor de los próximos comicios. Al Voto, una coproducción de Radio Pichincha y Telesur. Todos los domingos, a través de nuestras plataformas de video. Por Telesur. El espacio que reúne a grandes artistas musicales y muestra su lado más humano, regresa a Telesur. En estreno, en una nueva temporada desde Cuba. Esto es un privilegio para mí, una fiesta del alma y de la cubanía. Etiel. Ay, hermanazo. Failde. Gracias por la invitación. A mí la música me ha permitido algo muy grande, y es que casi todo lo demás me da igual. Sesiones Vagabundas, conducido por Mauricio Figueiral. Sábado, solo por Telesur. El espacio que reúne a grandes artistas musicales y muestra su lado más humano, regresa a Telesur en una nueva temporada. Sesiones Vagabundas. Iniciamos con la Orquesta Failde. Ay, hermanazo. Failde. Gracias por la invitación. ¿Quién es Miguel Failde? El creador musical del danzón. Miguel Failde es mi tío tatarabuelo. Eso siempre le digo a mis músicos. Tenemos que hacer lo que hacemos porque nos sentimos orgullosos de eso y porque lo disfrutamos. Conducido por Mauricio Figueiral. En estreno. Sábado, solo por Telesur. كيف يمكن تعريف المثقف في أيامنا الحالية؟ Hay que ver cuál es la función que es un intelectual al servicio de las fuerzas y los actores progresistas y revolucionarios en cada sociedad y en cada momento histórico determinado.
¿Qué papel deben desempeñar los intelectuales en esta nueva época y en este nuevo contexto? Hay muchos intelectuales latinoamericanos y del tercer mundo, del sur global, que no entienden a cabalidad el papel histórico que nos ha tocado. Verdades, sábado, por Telesur. Haznos llegar por medio de comunicaciones telesur2023@gmail.com tus historias, tus anécdotas. Atrévete y cuéntanos cómo has hecho parte del fortalecimiento y desarrollo de esta Venezuela en movimiento. Comparte tus esfuerzos y hazañas que nosotros nos encargaremos de mostrarlo ante el mundo. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Desde Uruguay hasta Nicaragua. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. En noticia de Estados Unidos, el senador por el Partido Demócrata Robert Menéndez, conocido como Bob Menéndez, su esposa Nadine Arsalian y un grupo de empresarios fueron imputados este viernes por graves delitos de corrupción. Menéndez era hasta este viernes el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Renunció al cargo, pero no a su curul, tras conocer el nuevo proceso judicial. Bob Menéndez y su esposa son señalados por los fiscales de aceptar sobornos en efectivo, pagos de una hipoteca, lingotes de oro y un automóvil de lujo, a cambio de una serie de actos irregulares, incluido el uso de la influencia del legislador como miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para beneficiar a 3 empresarios a realizar exportaciones a Egipto. Según el fiscal de Nueva York, Damian Williams, el congresista y su esposa afrontan 3 cargos cada uno: conspiración sobre sobornos, fraude y extorsión bajo apariencia de deberes oficiales. Menéndez es conocido en América Latina por promover desde el Senado de Estados Unidos políticas de sanciones ilegales contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, acompañada de campañas de difamación en nombre de la democracia. Fue el autor principal de la Ley Renacer, la cual impulsó ilegales sanciones económicas a Nicaragua y promovió la renovación de la Ley Verdad para continuar agrediendo a Venezuela. Allí la información, así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer haberles acompañado. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Hasta el próximo lunes a las 8:30 hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Sigan con nosotros.
De cara a las elecciones de Ecuador, Orlando Pérez y Gabriela Endara te llevan los detalles del escenario que se vive alrededor de los próximos comicios. Al Voto, una coproducción de Radio Pichincha y Telesur. Todos los domingos, a través de nuestras plataformas de video. Por Telesur. El espacio que reúne a grandes artistas musicales y muestra su lado más humano regresa a Telesur. En estreno, en una nueva temporada desde Cuba. Esto es un privilegio para mí. Una fiesta del alma y de la cubanía que tiene. Ay, hermanazo. Failde. Gracias por la invitación. A mí la música me ha permitido algo muy grande y es que casi todo lo demás me da igual. Sesiones Vagabundas, conducido por Mauricio Figueiral. Sábado, solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. El espacio que reúne a grandes artistas musicales y muestra su lado más humano regresa a Telesur en una nueva temporada. Sesiones Vagabundas. Iniciamos con la Orquesta Failde. Ay, hermanazo. Failde. Gracias por la invitación. ¿Quién es Miguel Failde? El creador musical del danzón. Miguel Failde es mi tío tatarabuelo. Eso siempre le digo a mis músicos. Tenemos que hacer lo que hacemos porque nos sentimos orgullosos de eso y porque lo disfrutamos. Conducido por Mauricio Figueiral. En estreno. Sábado, solo por Telesur. كيف يمكن تعريف المثقف في أيامنا الحالية؟ Hay que ver cuál es la función que es un intelectual al servicio de las fuerzas y los actores progresistas y revolucionarios en cada sociedad y en cada momento histórico determinado. ¿Qué papel deben desempeñar los intelectuales